Abordaje de la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que altera la capacidad del cuerpo para metabolizar el azúcar. Cuando los niveles de azúcar en la sangre bajan o suben más allá de lo normal, se convierte en una emergencia. La hipoglucemia se presenta cuando existe muy poca azúcar en la sangre. Sucede cuando una persona deja de comer, hace ejercicio, se inyecta mucha insulina o la combinación de todas. Entre los signos y síntomas que produce se encuentran piel pálida y fría, cansancio, debilidad, ansiedad, confusión, somnolencia, inconsciencia, temblores, convulsiones, sudoración, mareo, hambre, náusea y vómito, dificultad para hablar, dificultad para respirar. Para ofrecerle primeros auxilios a la víctima con hipoglucemia, evalúa la seguridad de la escena, determina cuáles son los riesgos de ingresar, implementa medidas para contrarrestarlos. Colócate tu equipo de protección personal. Utiliza gogles, cubrebocas y guantes. Valora el estado de alerta de la víctima. Determina si está alerta, somnolienta, responde a estímulos dolorosos o está inconsciente. Activa el sistema médico de urgencias. Llama al 911 y reporta la emergencia. Realiza la evaluación primaria. Abre su vía aérea, observa si respira y evalúa su circulación. Adminístrale azúcar. Si la víctima está consciente y puede pasar saliva, adminístrale 15 a 20 gramos de azúcar. Puedes hacerlo al ofrecerle cubos de azúcar, un vaso de leche o de jugo de naranja o una cucharada de miel. Si después de hacerlo los síntomas persisten, puedes repetirlo a los 15 minutos. Si la víctima está consciente pero no puede pasar saliva o si está inconsciente, no le ofrezcas alimentos ni líquidos, ya que incrementas el riesgo de que se broncoaspire. Adicionalmente, reevalúa constantemente a la víctima mientras acude al sistema médico de urgencias. La hiperglucemia se presenta cuando existe demasiada azúcar y muy poca insulina en la sangre. Sucede cuando una persona que vive con diabetes come demasiado, no toma sus medicamentos, desarrolla una infección o la combinación de todas. Entre los signos y síntomas que produce se encuentran piel seca y deshidratada, cansancio, sed excesiva, boca seca, náusea y vómito, aliento con olor a frutas, sensación de falta de aire, palpitaciones, dolor abdominal. Para ofrecerle primeros auxilios a la víctima con hiperglucemia, si identificas que la vida de la víctima se encuentra en riesgo, llama al 911 y reporta la emergencia. De lo contrario, indícale que se comunique con su médico y que siga las indicaciones que le dé. Las personas que viven con diabetes pueden presentar hipo o hiperglucemia. La hipoglucemia requiere de la administración de azúcar, mientras que la hiperglucemia de indicaciones médicas. Detecta los síntomas y atiende a la víctima con pericia. Abordaje de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se caracteriza por incrementar la presión con la que el corazón bombea la sangre hacia las arterias, para que se distribuya en el resto del cuerpo. Cuando una persona que ha sido diagnosticada con hipertensión arterial deja de tomarse sus medicamentos o presenta alguna otra enfermedad, su presión arterial se puede elevar. Entre los signos y síntomas que produce se encuentran cansancio, ansiedad, mareo, dolor de cabeza, zumbido de oídos, visión borrosa, luces en los ojos, presión arterial mayor a 140 entre 90 milímetros de mercurio. Para ofrecerle primeros auxilios a la víctima con hipertensión arterial, evalúa la seguridad de la escena, determina cuáles son los riesgos de ingresar, implementa medidas para contrarrestarlos. Colócate tu equipo de protección personal. Utiliza gogles, cubrebocas y guantes. Valora el estado de alerta de la víctima. Determina si está alerta, somnolienta, responde a estímulos dolorosos o está inconsciente. Activa el sistema médico de urgencias. Llama al 911 y reporta la emergencia. Realiza la evaluación primaria. Abre su vía aérea, observa si respira y evalúa su circulación. Adicionalmente, reevalúa constantemente a la víctima mientras acude al sistema médico de urgencias. El descontrol de la enfermedad produce síntomas que, si no se tratan, derivan en el desarrollo de complicaciones. Si detectas que algún familiar o conocido tuyo los tiene, indícale que acuda a su médico de manera inmediata. Abordaje del evento vascular cerebral.
El evento vascular cerebral es una enfermedad que se presenta de manera súbita cuando se altera el flujo de sangre en el cerebro. Entre los signos y síntomas que pueden manifestar las víctimas se encuentran confusión, dolor de cabeza, parálisis facial, visión borrosa, dificultad para hablar, dificultad o incapacidad para mover una parte del cuerpo. Para ofrecerle primeros auxilios a la víctima que tiene un evento vascular cerebral, evalúa la seguridad de la escena, determina cuáles son los riesgos para ingresar e implementa medidas para contrarrestarlos. Colócate tu equipo de protección personal. Utiliza gogles, cubrebocas y guantes. Valora el estado de la víctima. Determina si está alerta, somnolienta, responde a estímulos dolorosos o está inconsciente. Activa el sistema médico de urgencias. Llama al 911 y reporta la emergencia. Realiza la evaluación primaria. Abre su vía aérea, observa si respira y evalúa su circulación. Utiliza la mnemotecnia camaleón. CA de cara colgada. Observa si la víctima tiene una parte de la cara o la boca colgada. MA de mano pesada. Pídele que levante ambos brazos al mismo tiempo e identifica si con uno de ellos no puede hacerlo. LE de lengua trabada. Solicítale que repita una oración e identifica si arrastra las palabras. ON de actúa de inmediato. En esta instancia, si por alguna razón no has llamado al 911, hazlo. Adicionalmente, reevalúa constantemente a la víctima mientras acude el sistema médico de urgencias. Las víctimas de un evento vascular cerebral deben atenderse dentro de los primeros 60 minutos para mejorar su pronóstico. Actúa y no pierdas tiempo. Abordaje del infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio se presenta cuando las arterias coronarias, los vasos sanguíneos que se encargan de nutrir al corazón, se obstruyen por un coágulo o grasa. Entre los signos y síntomas que pueden manifestar las víctimas se encuentran piel pálida y fría, sudoración, cansancio, debilidad, náusea y vómito, dolor en el pecho que se puede ir hacia la mandíbula, cuello, espalda, brazos y abdomen, dificultad para respirar. El tiempo de inicio, su duración y severidad depende de la magnitud de la obstrucción. Para ofrecerle primeros auxilios a la víctima de un infarto agudo del miocardio, evalúa la seguridad de la escena, determina cuáles son los riesgos de ingresar, implementa medidas para contrarrestarlos. Colócate tu equipo de protección personal, utiliza gogles, cubrebocas y guantes. Valora el estado de alerta de la víctima, determina si está alerta, somnolienta, responde a estímulos dolorosos o está inconsciente. Activa el sistema médico de urgencias. Llama al 911 y reporta la emergencia. Realiza la evaluación primaria. Abre su vía aérea, observa si respira y evalúa su circulación. Colócala en una posición cómoda. Si la víctima está consciente y respira, siéntala para que respire mejor. Si la víctima está inconsciente y respira, lateralízala para reducir el riesgo de que se broncoaspire en caso de que vomite. Admínistrale aspirina. Ofrécele media aspirina de adulto o 2 aspirinas infantiles y dile que se la coloque debajo de la lengua hasta que se disuelva. Adicionalmente, reevalúa constantemente a la víctima mientras acude el sistema médico de urgencias. El daño al corazón será proporcional al tiempo que transcurra desde el inicio del infarto hasta que la víctima reciba atención especializada. No dudes en activar el sistema médico de urgencias. Abordaje de las convulsiones. Las convulsiones son uno de los trastornos que afectan al cerebro con mayor frecuencia y se presentan cuando se altera la comunicación entre las neuronas debido a múltiples causas. Entre los signos y síntomas que pueden manifestar las víctimas se encuentran confusión, pérdida del conocimiento, rigidez corporal, parpadeo intenso, mirada dirigida al horizonte, pérdida del control de la vejiga o del intestino, dependiendo del tipo de convulsión que estén presentando. Para ofrecerle primeros auxilios a la víctima que está convulsionando, evalúa la seguridad de la escena, determina cuáles son los riesgos de ingresar e implementa medidas para contrarrestarlos. Colócate tu equipo de protección personal.
Utiliza gogles, cubrebocas y guantes. Valora el estado de alerta de la víctima. Determina si está alerta, somnolienta, responde a estímulos dolorosos o está inconsciente. Activa el sistema médico de urgencias. Llama al 911 y reporta la emergencia. Realiza la evaluación primaria. Abre su vía aérea, observa si respira y evalúa su circulación. Protégela mientras convulsiona. Retira objetos y muebles para que no se dañe al golpearlos. Coloca una toalla debajo de su cabeza para que no se lastime con el piso. Por ningún motivo coloques algún objeto en su boca. Se puede atragantar. Colócala en posición de recuperación. Cuando deje de convulsionar, lateralízala para reducir el riesgo de que se broncoaspire en caso de que vomite. No le des líquidos ni utilices remedios caseros. Adicionalmente, reevalúa constantemente a la víctima mientras acude el sistema médico de urgencias. Al finalizar la convulsión, la víctima puede tardar hasta 30 minutos en volver a la normalidad. Monitorea su estado de salud e interviene en caso de que sea necesario. Abordaje del asma. El asma es una enfermedad crónica inflamatoria de la vía aérea que se caracteriza por la obstrucción del flujo de aire hacia y desde los pulmones. Entre los signos y síntomas que pueden manifestar las víctimas se encuentran tos, silbidos al respirar, dolor en el pecho, dificultad para respirar, piel de color azul en casos severos. Para ofrecerle primeros auxilios a la víctima que tiene asma, evalúa la seguridad de la escena, determina cuáles son los riesgos de ingresar, implementa medidas para contrarrestarlos. Colócate tu equipo de protección personal, utiliza gogles, cubrebocas y guantes. Valora el estado de alerta de la víctima, determina si está alerta, somnolienta, responde a estímulos dolorosos o está inconsciente. Activa el sistema médico de urgencias. Llama al 911 y reporta la emergencia. Realiza la evaluación primaria. Abre su vía aérea, observa si respira y evalúa su circulación. Colócala en una posición cómoda. Ventila la habitación y siéntela para que respire mejor. Ayúdala a que se administre su inhalador. En caso de que la víctima tenga con ella su inhalador, dile que lo utilice. En caso de que no coordine sus movimientos, toma su inhalador y ayúdala. Agítalo, pégalo contra su boca, pídele que exhale y cuando inhale administra una dosis, indicándole que retenga la respiración durante 10 segundos. Posteriormente, repite el procedimiento una vez más. Adicionalmente, reevalúa constantemente a la víctima mientras acude al sistema médico de urgencias. Emplear una técnica incorrecta al momento de utilizar el inhalador puede derivar en que no exista mejoría en el problema de la víctima. Sé paciente y ayúdala en caso de que sea necesario.